La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Hola, gracias a La Hora de la Militancia por la invitación a este espacio de construcción de pensamiento crítico. Mi nombre es Greta Frankenfeld, estoy formada en periodismo, comunicación para la transformación social y la paz, cooperación y género. Soy argentina y vivo desde hace 20 años en País Vasco. Trabajo actualmente coordinando un programa de apoyo a mujeres migradas en el Estado español y bueno, espero que resulte útil mi aportación. En este espacio ya se ha hablado de género y soberanía y mi propuesta de hoy es contextualizar el activismo de las mujeres migrantes en España y sus aportes a la justicia social, que es el contexto en el que vivo, que me identifica, el que conozco y en el que trabajo. Puedo suponer que otros colectivos de mujeres migrantes en el mundo están viviendo procesos similares, igualmente enriquecedores, por ejemplo aquí en Argentina, aunque prefiero que cada una sea quien hable de ello directamente. He preparado unos apuntes para poder condensar todo lo que me gustaría decir en unos pocos minutos, que es mucho, así que bueno, espero que podamos seguir dialogando en el futuro. Vamos a hablar entonces de las mujeres que llegan a vivir a España y se organizan en movimientos sociales. Entre ellas estamos, por supuesto, las mujeres argentinas, aunque es ineludible para mí mencionar que las argentinas solemos ser percibidas como más cercanas a la cultura española o menos migrantes, aunque no significa que estemos exentas de vivir discriminaciones. Sí es verdad que hay otras mujeres de otros orígenes, de Latinoamérica, de Asia u África, que se encuentran viviendo más discriminaciones por motivos raciales y culturales. De acuerdo, para empezar entonces sí es importante que estemos de acuerdo en que cuando nos referimos al norte global y al sur global no estamos hablando de espacios geográficos sino políticos. El sur global hace referencia a los territorios que han sido colonizados como Abya Yala o conocida hoy como América Latina, África, gran parte de Asia, y el norte global habla de los poderes colonizadores, Estados Unidos, Europa. Y entre el norte y el sur, lógicamente, se viven enormes desigualdades humanas y sociales. El activismo de las mujeres migrantes en España surge en este contexto colonial y ha ido evolucionando hasta autodefinirse hoy como un activismo feminista, antirracista y descolonial, vinculado al contexto. Repasando muy brevemente, desde el inicio de la colonización europea se ha ido extendiendo una división internacional del trabajo. Es decir, el sur global suele ser el lugar del que se extraen las materias primas que se procesan en el norte global, donde se quedan los beneficios más importantes de su comercialización y la industrialización. La globalización, este proceso, trae consecuencias sobre las personas y el planeta y produce un deterioro en las democracias. Dentro de este contexto, la precarización laboral se tiene que entender entonces como una parte intrínseca de este sistema, aunque toma formas diferentes en el sur global colonizado y en el norte global, donde afecta principalmente a las personas que migran por razones económicas. Tanto en el norte como en el sur global, tener trabajo hoy en estas condiciones no significa necesariamente tener derechos ni desarrollar una vida digna. Y esto se agudiza con el trabajo informal. Las personas con trabajos informales ganan menos, tienen menos acceso a servicios públicos y de protección, son más vulnerables frente a las crisis. Y bueno, como decíamos, en España esto afecta principalmente a las personas migrantes. Si atravesamos una mirada de género muy elemental, al mismo tiempo de esta división internacional del trabajo se produce una división sexual del trabajo.
El sistema colonial divide al mundo en un binomio hombre-mujer, que por supuesto ignora toda la diversidad de identidades existentes, pero es la base de esta división sexual del trabajo. Así, los hombres realizan el trabajo productivo, remunerado, de mayor prestigio social, y las mujeres se ocupan ellas de manera exclusiva del trabajo del hogar y los cuidados, que no es remunerado, está vinculado al hogar, la crianza y la educación de hijos e hijas, la limpieza, la alimentación, el cuidado de todos los miembros de la familia. Para que este sistema colonial siga funcionando, el trabajo del hogar y los cuidados tiene que seguir siendo, como hasta ahora, desprestigiado e invisibilizado, aunque es una parte esencial para el sostenimiento de la vida, es la esencia del sostenimiento de la vida. ¿Por qué tiene que ser desprestigiado? Porque, según cálculos de Naciones Unidas, su valor económico representa entre el 10 y el 39% del PBI o PIB, como se llama en España. Y claro, ¿qué economía hoy en el mundo se podría permitir remunerarlo, ¿no? Por lo tanto, el argumento es que se trata de un trabajo vocacional, natural, por amor, que las mujeres realizamos de forma natural, digamos, ¿no? Y que no necesita ser remunerado. A pesar de este mandato, las mujeres nos hemos ido incorporando al trabajo remunerado de distintas formas, ya sea por necesidades económicas, por vocación, principalmente en sectores que tienen que ver con estas tareas reproductivas, enfermerías, limpieza, docencia, otras formas de cuidar. Conllevan, igual que lo anterior, bajos salarios, peores condiciones y poco prestigio. Aún así, el trabajo de cuidados de las familias no pasa de forma equitativa a manos de los hombres, ni se generan políticas públicas de conciliación que resulten eficientes, sino que el cuidado de la familia sigue siendo tarea principal de las mujeres, tanto la casa como los hijos, los mayores, duplicando su carga de trabajo, la remunerada y la no remunerada. Recapitulando un poquito para entrar en el tema, el desempleo y las condiciones indignas de trabajo provocan otra de las consecuencias de la globalización en el mundo, que es la inmigración en busca de mejores oportunidades. La migración se produce de distintas formas, por ejemplo, de las zonas rurales a las urbanas, en Argentina o en otros países, de unos países del sur a otros países vecinos, por ejemplo, de Perú y Venezuela hacia la Argentina, o de países del sur, como puede ser Argentina, hacia el norte global, por ejemplo, a Europa o a España. Aunque hasta hace poco se entendía la migración como principalmente masculina, desde los años 60 se identifica una feminización de las migraciones. Y en el siglo XXI somos cada vez más las mujeres que migramos solas y con el objetivo concreto de buscar trabajo. Como decíamos, hay muchos motivos, pero una de las razones es este sistema colonial que hace que los hombres en sus países no puedan desempeñar su rol tradicional de proveedores económicos debido a esta precarización, y las mujeres buscan estrategias de supervivencia familiar y migran, por ejemplo, al norte global. ¿Qué pasa cuando migramos al norte global? ¿Con qué nos encontramos? En España, como en el resto del norte global, hay un envejecimiento de la población y se habla de una crisis de cuidado. Las mujeres se han ido incorporando al trabajo remunerado y el trabajo reproductivo, como decíamos, no es asumido por los hombres ni por el Estado. Entonces, las que pueden permitirse delegan las tareas de cuidado de sus familias en otras mujeres migrantes, quienes a su vez delegan el cuidado de las familias que quedan en sus países de orígenes en otras mujeres, ¿no? Produciéndose una cadena de cuidados. Con esto, la foto que nos queda es que al menos el 80% de la fuerza del trabajo del hogar y los cuidados está constituida por mujeres y el 20% son migrantes internacionales. El trabajo así de hogar y cuidados es un trabajo informal, en los hogares, con condiciones
muchas veces poco claras, sin alta en la seguridad social, o sea, informal, fuera del alcance de la legislación laboral, con salarios bajos, jornadas de trabajo muy largas, sin descanso semanal, y muchas veces incluye también abusos físicos, mentales, sexuales, restricciones a la movilidad, libertad para salir y tomarse días libres, etc. En la misma lógica, salvo excepciones, como decíamos, de algunos casos de mujeres argentinas, a veces colombianas, muy puntualmente, no se nos reconoce habitualmente los estudios formales ni la experiencia profesional, lo que condena a muchas a un sector como el único, el de los trabajos y los cuidados, donde claramente somos mayoría. En todo este contexto de trabajo y de vida, las mujeres que emigramos no nos hemos quedado cruzadas de brazos, sino que nos hemos ido organizando. Los primeros movimientos organizados en España se identifican en los años 90 del siglo pasado. Las asociaciones de personas migrantes nos solíamos reunir por nacionalidades con el fin de sostenernos, brindarnos apoyo mutuo y conservar nuestra cultura, que se denomina normalmente como folclore, pero que es el resguardo de nuestras raíces y lo que nos permite también un traspaso generacional a nuestras hijas y nuestros hijos. En estas asociaciones las mujeres hemos tenido roles protagónicos de organización, de fortalecimiento de las redes, y a lo largo de las décadas el movimiento ha ido evolucionando, nos hemos ido organizando en grupos en los que nos encontramos también con personas de otras nacionalidades, y han ido surgiendo colectivos solos de mujeres o de distintas identidades, y han surgido los primeros grupos no mixtos por identidades raciales, sostenidas por todo este activismo antirracista que se ha ido generando de forma constante a lo largo de estas décadas. Entre 2015 y 2020 se produce en España el mayor número de acciones antirracistas. Por ejemplo, la participación de forma separada en las manifestaciones del 8M, la primera asamblea antirracista, la mesa de Colonial en las jornadas feministas de Euskal Herria o en otros espacios feministas o del movimiento LGBTIQ+. Estas acciones, retomo, el feminismo antirracista ha desarrollado tanto acciones de incidencia política frente al Estado como intervención psicosocial, acciones vinculadas al arte y la academia, y en menor medida, aunque también presentes, en el ámbito de las disidencias sexuales y el trabajo sexual. Uno de sus grandes logros, de los más recientes por lo menos, es haber conseguido que España adopte el Convenio 189 de regulación del trabajo del hogar y los cuidados, definido por la Organización Internacional del Trabajo. Y desde mi punto de vista, lo más estratégico hasta ahora ha sido promover la articulación de distintos grupos desde una lógica de colonial como la base para un activismo frente a las injusticias machistas, racistas, clasistas, etc. De esta forma, en España, como muy probablemente ocurre en otros lugares del mundo, los movimientos feministas, migrantes, antirracistas y decoloniales están liderando conjuntamente una vía poderosa, lúcida e inclusiva para la construcción de un mundo interconectado y global, pero esta vez de una manera justa y sostenible. Así que creo que vale el esfuerzo de conectarse, colaborar, cada quien en su entorno, desde Argentina, desde España, donde corresponda. Esta es la propuesta que quiero compartir con ustedes hoy. Gracias por invitarme, gracias por escucharme, y quedo atenta y con ganas de leer sus comentarios en el chat de YouTube donde se va a publicar este vídeo, y que podamos seguir reflexionando juntas y dialogando. Muchas gracias.